Hola mis queridos amigos, qué bendición llegar en sábado y a la oportunidad de poder llegar a sus dispositivos electrónicos y llegar a esta comunicación que tenemos a través de este programa en vivo de Vida de Fe y Café. Como cada sábado me siento privilegiado por la oportunidad que tengo de poder compartir con todos ustedes una conversación con uno de nuestros invitados que hoy tengo el privilegio y la oportunidad de ponerme en contacto con un hombre de ciencia y de fe. En esta mezcla que parece ser extraña de combinar la fe y la ciencia, pero me parece que es extraordinario encontrar a una persona que tiene convicciones tan claras y tan firmes respecto a su fe, pero además una perseverancia, una innovación y una constancia en el conocimiento y la búsqueda de la ciencia. Para nosotros es un honor aquí en Vida de Fe y Café poder llegar a todos ustedes y poder compartir este tiempo de conversación con el doctor científico, es doctor en ciencias, investigador, empresario, inventor, conferencista, visionario, pero sobre todo es un hombre de fe. Esta noche está con nosotros el doctor Juan Humberto Sosa Azuela. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todas las personas, hermanos, hermanas que nos escuchan allí en la iglesia que usted pastorea, en las iglesias hermanas y por supuesto a todas las personas que amablemente se conectan a este canal. Pues qué gusto, doctor, de verdad. En esta conversación, como cada sábado, para quienes nos ven por primera vez, este programa, Vida de Fe y Café, tiene como propósito poder tener una conversación con nuestros invitados y poder compartir con todos ustedes esta vida de fe, acompañados de una taza de café, de una bebida. Así es que ponte cómodo ahí donde estás viendo esta transmisión y vamos a escuchar esta conversación que tenemos con el doctor. Bueno, para mí es un privilegio entrevistarle, doctor, pero habrá quienes no conozcan al doctor Juan Humberto Sosa Azuela, habrá quienes no sepan quién es el doctor. Por eso, ¿qué le parece si como primer pregunta nos comparte usted un poco de quién es el doctor Humberto Sosa Azuela? Muy bien, claro, con todo gusto. Yo soy originario de Guadalajara y llegué aquí a la Ciudad de México eh, en los ochentas. De hecho, donde el Señor tocó mi corazón fue en 1980, pero en la ciudad de Chiapas. Entonces, pues hasta ese momento del 56, digamos, a 1980, pues yo me la pasé hacia arriba y hacia abajo como la mayoría, yendo y viniendo, teniendo una vida, pues en todos los sentidos. Y es hasta que el Señor lo toca a uno en donde de alguna manera lo sella, como dice la palabra, ¿verdad? Con su Espíritu Santo. Y entonces el Señor ahí me toca en la ciudad de Chiapas y lo que pasó allí es que no hubo seguimiento, eso tengo que admitirlo, no hubo seguimiento por parte de personas para que hubiera un discipulado. Entonces, pues yo digamos que andaba hacia arriba y hacia abajo, pero yo estoy convencido de que cuando el Señor se fija en alguien, Así es. y digamos que le pone el sello personal del Espíritu Santo, lo trae al redil, aunque sea a golpes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues así es el Señor tiene sus métodos, a veces son métodos muy rudos, pero pues el Señor dice que al que ama también lo tiene que disciplinar, ¿verdad? Eso también tenemos que reconocerlo. Esa es parte de mi vida, ¿no? Entonces, digamos que a partir del 85, por ahí, es cuando yo regreso, 5 años, y me empiezo a congregar en una iglesia, precisamente en la iglesia del hermano Oscar Venegas. Ujú. Ahí es donde yo empecé a congregarme, y que yo creo que muchos de ustedes conocerán al pastor Oscar Sí. Venegas. Y ahí es donde realmente yo empecé a crecer en la fe. Yo ya era estudiante de maestría en el Politécnico, en el Centro de Investigación en Computación, y al mismo tiempo, pues no se interponía eso con mi fe. Entonces fui creciendo en paralelo en ambas cosas.
Luego por cuestiones que también es que se dan porque uno decide, porque recuerden que nosotros los seres humanos somos agentes libres, somos Ujú. agentes morales y tenemos la capacidad de decidir si hacemos el bien o el mal. Ajá, porque eso está en nosotros. Entonces digamos que hubo una especie de, no de alejamiento, pero sí de separación, de alguna manera. ¿Por qué? Por lo que ustedes quieran, puede haber confusión, puede haber una etapa de frustración, no lo sé, y así está yendo uno y viniendo, pero el Señor yo creo que siempre mantiene su mirada en uno. ¿Por qué? Porque no es del que corre ni del que se esfuerza, sino del que el Señor tiene misericordia. Y así uno se aleja, lo vuelve a uno a traer, uno se aleja y lo vuelve a uno a traer. Y cada vez va entendiendo uno mejor, pues esto del caminar cristiano, que tiene uno que ceder más a lo que es uno, como decía el profeta Juan, ¿verdad? Tengo yo que menguar para Ujú. que Él crezca en mí. O sea, ¿quién? Cristo. Así es. Ujú. Eso, digamos que grosso modo, es lo que es Humberto Sosa. Y pues a partir de ahí, de los 80 me he desarrollado como científico. Yo ya tengo 30 años trabajando en el Instituto Politécnico Nacional. Wow. Ya me podría jubilar, pero sigo trabajando, dando mis clases, formando estudiantes de licenciatura y de posgrado, como dijo el pastor Etzayacal, desarrollando proyectos de investigación, proyectos de innovación, de desarrollo tecnológico, y al mismo tiempo tratando de compartir la palabra a la gente por todos los medios, aprovechando esta pandemia, en lugar de verla como como una maldición, viéndola como una oportunidad que Dios nos da para compartir su palabra. Excelente. Pues la verdad es que habría mucho, quizás necesitamos más tiempo para poder conocer más ampliamente la historia del doctor Humberto Sosa. Pero hay algo que yo he observado, doctor. Últimamente ha estado muy involucrado en la investigación, en la búsqueda de soluciones en esta contingencia del COVID. Lo he visto muy activo en la investigación que está realizando el Politécnico y todos los equipos de investigadores para desarrollar nuevas tecnologías. Además de estar trabajando como jefe de laboratorio de robótica y mecatrónica del IPN, si no me equivoco, creo que es lo que está realizando ahorita, además de ser Es correcto. profesor. Ahorita mencionó algo que me pareció interesante, doctor. Son 30 años de trabajo. Para muchas personas, eh, lo he visto publicado en muchas ocasiones en las redes sociales, que quienes están en una oportunidad como esta que usted tiene para servir, para transmitir el conocimiento, consideran que esta oportunidad que usted tiene es como algo que sucedió por la buena suerte. Es decir, algo que sucedió por que le cayó la buena fortuna a usted, porque tuvo un buen padrino, y se olvidan de estos 30 años que usted acaba de mencionar, que fueron de trabajo y de constancia. ¿Qué podríamos decirle a esta gente que piensa que está esperando su oportunidad de buena suerte para que le llegue el momento de construir algo a su futuro? Eh, Uno lo podría ver así, pero la palabra de Dios nos dice en Efesios 2 que Él preparó un camino de obras para que anduviésemos en ellas. Y lo que tiene que hacer el hombre es precisamente descubrir cuáles son esas obras que el Señor ya tiene preparado desde antes de la fundación del mundo para cada uno, para cada persona. Eso es lo que tiene uno que hacer y uno tiene que decir, sí, Señor, heme aquí, y simplemente uno hacer lo que ya tiene uno preparado. Entonces uno puede ser bendición aún haciendo ciencia. Esto lo debemos de ver como una oportunidad que Dios me da desde un punto de vista profesional, usando el lema del instituto para poner la técnica al servicio de la patria. Eso sí, pero por el otro lado, también para poder bendecir a la gente de una manera distinta, ¿verdad? De una manera que digamos, yo lo diría así, sin la fe estaría incompleta. Entonces, también se debería de ver desde ese punto de vista. Uh-huh. Ok, considerando esto, doctor, ya nos compartió un poco de cómo había sido su historia, cómo se encuentra con el Señor.
cómo mencionó que el Señor a veces nos tiene que jalar un poquito para disciplinarnos, para volvernos al redil? ¿Cómo fue este llamado, doctor? ¿Cómo es que el Señor le llama? Bueno, primero cuando yo trabajaba en Pemex, yo tenía un conjunto de trabajadores que trabajaban conmigo como técnicos. Alejandro era uno, Cuauhtémoc era otros, y ellos siempre me Mm. invitaban a su iglesia. Y yo les decía, ay, no voy. Yo quería, ajá, y siempre era la misma respuesta, no, no voy. Y ya después, en una ocasión, les dije, bueno, voy a ir para que ya no me estén molestando. Entonces fui al servicio, que recuerdo perfectamente, todos los datos, fui perfectamente allá allá en la ciudad donde yo trabajaba. Y estando ahí en la iglesia, me acuerdo que el pastor en aquel entonces, sí no recuerdo su nombre, estaba predicando. En un momento dado, yo de manera milagrosa, porque no hay otra palabra que lo pueda decir, me encontraba al frente, reconociendo mi pecado. Y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, cómo el Señor utiliza a un siervo suyo, a un instrumento, en ese caso ese pastor, para que tocara mi corazón. Esa fue la primera vez que yo tuve una experiencia de tipo espiritual con el Señor. Pero como dije, lo que pasó es que yo tuve que regresarme, me regresé de Chiapas a la Ciudad de México y ya no me dieron seguimiento. Entonces ahí es donde si se corta digamos, ese caminar de discipulado, entonces es que uno, como agente libre y pudiendo decidir hacer el bien o el mal, uno puede irse en diferentes direcciones. Entonces ahí yo me alejé, pero yo Ajá. estoy completamente convencido que el Señor siempre estuvo detrás de mí. Y entonces, unos años después, usaba personas para volverme a llamar, y si no quería, pues entonces venían las nalgadas, ¿no? Hasta que el Señor otra vez en el 85 me volvió a traer. Amén. Ujú. Que es interesante porque mucha gente piensa o cree que el conocimiento y que la ciencia y la fe es algo incompatible. Yo estoy seguro y tengo una certeza en mi corazón de que usted tiene una fe clara y firme en Jesucristo, pero además está involucrado en la investigación y en la ciencia. He visto su participación activa en las redes sociales, lo que aporta, lo que comparte desde los dos ámbitos, desde la ciencia, desde la fe. Como lo mencionaba al principio, su participación en entrevistas en televisión pública, aportando el conocimiento, explicando lo que está sucediendo. Y entonces pareciera que la fe y la ciencia están convergidas en su persona, en este acoplamiento sólido. Mi pregunta es, doctor, ¿cómo ha logrado que la ciencia no se oponga a la fe o la fe a la ciencia? ¿Cómo hace y además cómo hace para compartirlo públicamente? Lo que pasa es que, a ver, debemos verlo como algo que al final convergen a lo mismo. Uh -huh. O sea, la ciencia emana de Dios. La ciencia no es un invento del ser humano. El ser humano es creación de Dios. Amén. Y al ser humano, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, hereda de él, digamos, pues muchas de sus cualidades morales, de sus cualidades, ¿cuáles? De sus cualidades intelectuales, de sus cualidades, digamos, que tienen que ver con la creatividad misma de Dios. O sea, el hombre puede inventar y puede crear, ¿por qué? Porque viene de Dios de alguna manera, porque Dios tomó la tierra, lo hizo a su imagen y semejanza, y la palabra de Dios nos dice que sopló vida en él. Entonces, ese soplo del Espíritu Santo en la vida del hombre es lo que provoca en que el hombre tenga esa capacidad creativa, esa capacidad imaginativa, cosa que no se da en ningún animal. Así Ustedes es. vean hasta los animales más inteligentes, los delfines, las ballenas, los elefantes, etcétera, y ninguno de ellos, a pesar de que tienen cerebros muy grandes, tiene la capacidad de hacer un avión. Solamente un ser humano puede hacer un avión, un automóvil o cosas así. ¿Por qué lo puede hacer? Pues porque viene de Dios.
O sea, es muy difícil pensar que el ser humano viene de un proceso aleatorio que se da por una combinación de moléculas Así al es. azar. No, 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 no. O sea, yo creo firmemente que hay una intervención de un ser superior y este ser superior es Dios, en donde creando con sus propias manos, haciendo con sus propias manos al ser humano y dándole cualidades muy importantes. Una de ellas, la de ser un ser libre, capaz de decidir hacer esto o capaz de decidir hacer aquello. Y todos somos libres de hacerlo y de poner lo mejor de nosotros al servicio de nuestro prójimo. Uh-huh. Amén. Eh, cuando uno lo dice parece que no tiene argumentos. Es decir, cuando nosotros como ministros, como pastores, lo comentamos y lo decimos, parece que no tenemos argumentos. Pero cuando lo escuchamos de alguien que tiene un doctorado en ciencias, pero además una fe y una convicción clara acerca de Jesucristo, pareciera que hay más claridad en la explicación. No quiero pensar o no quiero crear una idea equivocada de que el grado de estudios te da la posibilidad de hablar de Dios. Sin embargo, hablar de Dios con un grado de estudios nos da una carta de presentación que pudiera argumentar mejor nuestras ideas. ¿Le parece que así es, doctor? ¿O realmente tenemos... lo digo por esta razón, doctor. Escuchando que eran sus técnicos en Veracruz los que lo invitaban a la iglesia, algunos podrían decir, no, es que yo cómo puedo hablarle a mi jefe, o puedo hablarle a mi patrón, o puedo hablarle al doctor, o a mi vecino que es ingeniero, si yo no tengo estudios. Pareciera que esa es la confusión de muchos respecto a su fe. Yo creo que sí, tiene usted razón, porque no tiene que ver con uno, o sea, no tiene que ver con la persona. Recordemos que si uno tiene su fe plantada en el Señor, al abrir uno, si uno por supuesto estudia la Biblia, se empapa de la Biblia, la medita, como dice la misma palabra, ¿verdad? Al abrir uno la boca, es Dios quien pone palabra en la boca de uno. Así es. Entonces ya no es uno hablando, ya no depende. Por eso dice la palabra, no depende del que corre, del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. En el momento que Dios usó a Moisés, Moisés no tenía nada que decir. Así Fue es. porque Dios lo escogió y porque Dios lo utilizó para salvar a su pueblo, ¿verdad? Es lo mismo, es exactamente. Ahora, yo podría hablarle, por ejemplo, en esta posición, yo sí podría hablarle a un colega de par a par. Ajá. Ahí sí podríamos hablar, pero no tiene que ver con eso realmente. Pero a lo mejor es más fácil que en ese sentido él me diga, a ver, este cuate, al ser científico, ¿por qué tiene fe? Ujú. Pudiera preguntarse eso, ¿no? Y entonces aprovechar esa oportunidad. Pero no tiene que ver definitivamente con el grado de estudio. Yo he conocido a personas eh, que no tienen ningún estudio, ni siquiera fueron, ¿qué? Por decirlo, a la primaria. Y son personas espiritualmente muy sólidas. Así ¿Mm? es. ¿Por qué? Porque oran, porque estudian la palabra. Y sabemos que en la palabra de Dios allí es donde se encuentra la verdad. Uh-huh. Bien. Aprovechamos, doctor, antes de ir a la siguiente pregunta, le mandan muchos saludos, nos están viendo en vivo. La pastora Maritza Venegas le Ah, sí, manda un abrazo. La pastora Ceci Calva le manda un abrazo también, muchas bendiciones, nos están viendo. Ella es mi esposa. gracias. El pastor Alberto Nova en Iguala Guerrero le manda saludos también. La pastora Norma Hey aquí en el Estado de México también le manda saludos. Y a quienes nos están viendo les enviamos un fuerte saludo también. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo. Gracias por acompañarnos y estoy bien agradecido con el doctor Humberto Sosa que esté con nosotros. Doctor, en nuestro acercamiento a Dios, cuando nos acercamos a Dios, quisiéramos que todo fuera color de rosa, como decimos, ¿no? Que fuera maravilloso,
que nos fuera muy bien, que los problemas se resolvieran, que casi casi nos sacáramos la lotería y todos los problemas financieros se terminaran. Pareciera que hay una intención en el corazón del ser humano de encontrarse con Dios y que como por arte de magia todo cambie. Pareciera que esa es la intención. Pero en su vida quizás ha tenido momentos de mucha fe y momentos donde pareciera que la fe se desvanece, como que nos falta la convicción en nuestro corazón. ¿Ha tenido momentos así, doctor, donde la fe está hasta arriba y donde la fe puede menguar o sentirse menos en su espíritu? Yo creo que pocos realmente. Sí, digamos que ha bajado un poco, ¿no? Pero así que digamos que usted diga que cuestione incluso a Dios, no. Ajá, A ese nivel de cuestionar a Dios, por ejemplo, ¿por qué se murió mi mamá o esto? No, a ese nivel no. Por supuesto que sí hay momentos en donde se siente uno, por ejemplo, en situaciones de enfermedad, en donde se ajá, puede uno decir, bueno, ¿por qué me enfermo, no? Si yo soy hijo de Dios y soy cristiano, ¿por qué me enfermo? Bueno, pues porque soy un ser humano. así es. Ujú. También me voy a enfermar, voy a envejecer como todos los demás y tarde o temprano me voy a morir como todos los demás. Ujú. Lo importante es que la fe siga ahí. Eso es lo importante, porque sabemos, y la misma Biblia lo dice, ¿verdad? En Eclesiastés y en Lamentaciones. O sea, gózate en los años de tu juventud, porque cuando seas grande, los ojos se te cerrarán, las piernas empezarán a temblar. Eso es común a todos, eso nos va a ocurrir a todos, ¿no? Entonces debemos de verlo como un proceso natural. Lo importante es que durante los años que tengamos de vida, que son unos 80, desde el momento en que somos tocados por el Señor, tratemos de irle sirviendo constantemente. Y yo siempre he visto dos maneras de aparte del Señor de obrar en la vida de una persona. Él tiene dos tipos de métodos. Y de eso voy a hablar este miércoles o el otro. No me recuerdo si es en continuación del estudio del pecado. Ajá, Yo uso dos métodos. Uno, que es orientado a fijarse en la gente proveyéndole de la salvación. Un método para salvarlo. Y otro, utiliza su poder para manifestar precisamente su poder y arreglar las cosas que los seres humanos descomponemos. ujú, sí, Por ejemplo, esto que está pasando ahorita, ajá, que todo, cómo destruimos el medio ambiente y todo lo demás, Dios puede utilizar una pandemia como estas para hacernos ver a los seres humanos y hacernos voltear hacia Él, así es. porque nos estamos alejando y Dios ama a la humanidad, Dios ama al mundo, ¿sí? Que fue Sí, capaz sí, de dar a su Hijo unigénito. Entonces Dios tiene dos tipos de métodos para traernos pues hacia Él. ¿Por qué? Porque de Él venimos. así es. La palabra de Dios dice que a todos los seres humanos los hizo rectos, a todos, eso es lo que dice la palabra, pero el hombre decidió obrar mal. Así es. Eso es interesante, ¿verdad? Claro. Además de que a Ujú. veces no nos damos cuenta de la intervención de Dios en nuestras vidas para atraernos a Él. Y a veces parece que Dios está distante, como que si Dios estuviera lejano a nuestra existencia. Pero Dios está continuamente involucrado en nuestra existencia. Como lo decía hace un momento, tan es así que Dios nos ama tanto que dio a su Hijo como testimonio de su amor. Eh, Así es. pues, doctor, quisiera hacerle, tengo muchas preguntas que hacerle, Adelante, adelante, por pero favor. vamos a ir concretando algunas ideas que quisiera compartir con usted. Yo he visto que en su trabajo es usted un visionario. Recién su participación en este robot de sanitización, perdón, en las zonas COVID de los hospitales, siempre está trabajando, siempre está analizando la información en su entorno, procesándola, dándola a conocer para ayudar a quienes le leen, quienes le siguen. Seguramente esto genera una agenda de trabajo en su vida, es decir, tiene que organizar sus tiempos para que le alcancen las horas del día. Le pregunto lo siguiente, ¿le ha servido mucho hacer planes? ¿O en algún momento has sentido el regaño del Señor
como en Santiago 4, 13, 15, donde dice, ciertamente neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos aquello. ¿En algún Ujú. momento su agenda ha sido corregida por el Señor? ¿En algún momento ha tenido que reajustar sus planes, quizás planes a largo plazo, quizás planes inmediatos? ¿Han tenido que ser corregidos por el Señor porque hay algo, hay un plan de parte de Dios que tiene que poner en marcha? Eh, Ciertamente, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo con una Ajá, agenda que ya tengo establecida a mediano plazo. Ya la tengo establecida, yo sé a dónde voy. Eso es algo. Y me pongo allí en ese lugar, hacia dónde voy, y me regreso en retrospectiva y veo lo que necesito. ajá, Entonces ya sé hacia dónde voy, veo lo que necesito, cuánto dinero necesito, cuántos recursos materiales y personales necesito, y así trabajo. En la parte profesional, digamos que lo voy a decir así, de alguna manera el Señor no interfiere mucho. ah, ok. En la parte más espiritual, sí, ahí sí es más importante. ¿Por qué? Porque a veces uno planea ciertas cosas, pero, pero lo que uno planea no necesariamente coincide con lo que Dios tiene planeado. Ujú. Y eso a qué se debe, a que está uno distraído. ¿Por qué? Porque uno, pues puede ser por varios factores, porque no está uno orando, o porque no está uno leyendo la palabra de Dios como debería leerlo, con la frecuencia y con el detenimiento entonces está uno olvidando de esa parte espiritual. Al final lo más importante, recordemos, para el Señor es la parte espiritual, lo demás es secundario. Ujú. Entonces yo creo que en la parte material Él me deja obrar, me deja a mí decidir si quiero hacer un robot, haz un robot. Ajá, si quieres hacer un sistema de esto, haz ese sistema, porque eso sirve a la gente. Lo más importante es la parte espiritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento ahorita me está diciendo que me muestra que tengo que estudiar una parte durante un año, toda una parte doctrinal que tiene que ver con la base del conocimiento de qué es el hombre, la parte de la tentación, el pecado, la reconciliación y en todas sus partes hasta la parte del espíritu. Entonces, eso lo vamos haciendo eh, según la indicación que va dando el Señor, ¿verdad? Amén. Ujú. Y ahorita mencionó algo que me lleva a la siguiente pregunta. Bueno, más bien quisiera que me explicara un poquito más, doctor. Decía, hago un plan, me proyecto, me planto en ese plan y regreso, voy en retrospectiva revisando lo que voy a necesitar para alcanzar ese plan. Esta forma, esta estrategia que le ha servido en lo profesional, de alguna manera ha encontrado usted alguna estrategia en lo espiritual que le ayuda a mantenerse en la fe, algo que le permita estar firme, no bajar la guardia. Me gustó mucho lo que dijo hace un momento. No me he cuestionado, no he cuestionado a Dios. He tenido momentos difíciles, pero no he llegado al grado de cuestionar a Dios. A lo largo de los años he visto a gente que cuestiona a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo sí? Y esas preguntas que continuamente tenemos en nuestro corazón, que seguramente son resultado de esto que mencionaba, la falta de oración, la falta de congregarse, de leer la Biblia, y esta falta de comunión espiritual probablemente lo lleve a cuestionar a Dios. ¿Ha encontrado alguna manera, alguna estrategia, alguna disciplina que le ayude a mantener su fe? Sí, no es que sea una disciplina para mantener su fe, yo creo que es más bien al revés. O sea, es Dios el que está uno alimentando. Ok. Si uno se mantiene abierto, es Dios el que está alimentando. Bueno, pero regresando un poquito, ¿quién es uno para cuestionar a Dios? Ujú. Eso es lo que le sucedió a Job, ¿no? ¿Quién eres tú? Cuando le dice, ¿acaso tú estabas cuando yo creé el mundo ahí? Sí. Ese es uno, ¿no? Y luego en Romanos, ¿qué vaso puede cuestionar a Dios?
Dios puede hacer de un vaso así o Dios puede hacer de este un vaso asá. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Entonces, ¿quién soy yo, Humberto, para cuestionar a mi creador? No soy Claro, nadie. Soy simplemente, tengo que reconocer que soy un instrumento en sus manos y que Él en cualquier momento puede hacer conmigo lo que Él quiera. Si en Él en este momento decide quitarme la vida, yo sé que eso es lo mejor para mí. Y si decide prolongármela, también sé que eso es lo mejor para mí. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios, no? Que está muchísimo más allá de lo que yo me puedo imaginar. claro. Ese es un primer aspecto. Ahora, en cuanto al otro, yo creo que eh, es más o menos un poco lo mismo. Eh, por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio, voy a preparar un estudio, a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, preparar un estudio, como dirían en un lenguaje informal, a bote pronto. Ujú, Ajá, a bote pronto. Yo soy mucho más metódico y eso lo heredo de mi parte científica. ujú. Uso lo que se llama la metodología de la investigación. Entonces, en esa metodología de la investigación hago mucho estudio exegético, mucho estudio hermenéutico, ¿verdad? Apologético. ¿Para qué? Para que un estudio sea autocontenido lo más posible y no esté brincando de aquí para allá. Ujú. Eso se me hace mucho más fácil, pero esa es por mi formación precisamente académica y científica. Entonces, esa parte sí la traslado a la parte teológica para, por ejemplo, poder enseñar. Sí, Entonces, para mí sería un poco más complicado, aunque sí lo puedo eh, hacer un mensaje improvisado, aunque sí, sabemos que el Espíritu Santo, si uno está abierto, el Espíritu Santo habla por uno. sí. Ujú. Ok, doctor. A nuestros invitados les hago 3 preguntas obligadas. Y Sí, quisiera señor. aprovechar la oportunidad de hacerle estas preguntas. Como hombre de ciencia, como alguien que le gusta la investigación, vamos a hacer un supuesto hipotético. Supongamos que usted puede viajar en el tiempo, que puede viajar en el tiempo atrás y tiene la oportunidad de cambiar algo en su pasado. Pero se da cuenta que al cambiarlo o de tener la posibilidad de cambiarlo, afectaría quién es usted en el futuro. Sabiendo que esto puede pasar y sabiendo que existe la posibilidad de cambiarlo, ¿cambiaría eso que quiere cambiar? Y si quisiera cambiarlo, ¿qué cambiaría? Es un hipotético, claro. Claro, es un hipotético. Esa es una pregunta muy interesante y muy compleja a la vez. Sí. Muy compleja porque si yo la veo desde un punto de vista, mm, o sea, yo sé que Dios lo sabe todo. Ujú. Ajá. Él lo sabe todo en el pasado, Él lo sabe todo en el presente y Él lo sabe todo en el futuro. O sea, Él sabe desde antes de que a mí me hiciera lo que yo iba a hacer. Ujú. Entonces, en ese sentido, yo lo pudiera decir, ¿qué cambiaría? Pues me cuesta mucho trabajo realmente contestar qué pudiera cambiar. O sea, a mí contestar esa pregunta, yo más bien aceptaría una cuestión determinista, Ok. ¿sí? En el decir, este, no es una cuestión de azar, no es una cuestión de suerte, es una Sí. cuestión un tanto de destino, Claro. ¿sí? O sea, a los que escogió, ahí dice la palabra, ¿no? Sí. Ajá, los predestinó. Ujú. Y al final dice, ¿para qué, no? Así es. Entonces, si yo quisiera cambiar algo, a lo mejor estuviera entorpeciendo la obra de Dios. Entonces, necesitaría yo estudiar más a profundidad para Sí. darle una respuesta, porque a lo mejor al cambiar algo, estaría yo entorpeciendo, Claro. ajá, lo que Dios quiere hacer, por ejemplo, en mi vida personal. Esa Claro, sería la claro. primera, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo querer entender lo que nos ha sucedido y creo que lo más sencillo en conclusión es que podemos hacer
es ojalá hubiera cambiado esto, ojalá hubiera podido hacer esto. Me gusta lo que nos acaba de responder, doctor, porque si algo necesitamos es pensar de verdad lo que estamos haciendo, lo que estamos decidiendo y lo que vamos a producir en nuestras vidas. Considera que el presente es determinante, hablando de determinismo, pensando en que lo que haga hoy dará como resultados lo que sea yo mañana. O confiamos en, a ver, ya está escrito el destino, no importa lo que yo haga hoy. Esa es la otra postura, ¿no? Ajá, Una postura más calvinista, ¿no? exacto. Ajá. Pero yo prefiero pensar la postura paulina, ¿no? O sea, estoy aquí y prosigo al blanco. Así es. Ajá. Prosigo al blanco, mi blanco está allá, está en el cielo, es Cristo. ¿Cómo? O sea, guiado por su Espíritu Santo. O sea, lo que tengo que hacer es, como dirían así, en palabras, flojito, flojito y cooperando. Perdón por la expresión, No, pero está bien, está bien, está es bien. un poco más eso, ¿no? Claro. O sea, si permite uno que el Espíritu Santo obre en su vida, yo creo que las cosas son más sencillas, le da uno menos vuelta. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? En lugar de durar 18 días para cruzar, se tardó 40 años. Sí, así es. Ajá. Dándole vueltas ahí. Y bueno, Dios cumplió su objetivo matándolos a todos y pasando solamente los hijos, ¿no? Así es. En lugar de hacerlo en poco tiempo, lo hizo 40 años, ¿no? Claro. Hay algo Entonces que... yo creo que Adelante, adelante. es entorpecer, nada más. Adelante. Gracias, doctor. Perdón, es que quisiéramos aprovecharlo más. Ok, el, ¿hay algo que tiene pensado a futuro? ¿Hay algo que ha planeado hacer que todavía no ha logrado, que le gustaría alcanzar en los próximos años, si Dios nos permite y nos presta vida? ¿Hay Sí, claro. planes a futuro, doctor? Sí, en el ámbito, en todos los ámbitos. Ok. En el ámbito profesional, o sea, quisiera llegar a una serie de desarrollos. Esta es una oportunidad muy grande, esta de la pandemia, para transformar el conocimiento en soluciones concretas Ujú, a problemas reales y salvar vidas. ujú, Esa es una. Y eso pues ya se está empezando a dar y se va a dar en los próximos años porque no es la primera ni la última, por ejemplo, ujú. pandemia que se va a dar. Eh, en el ámbito, en el ámbito espiritual, por supuesto, ¿qué me gustaría a mí? A mí me gustaría, este, aunque me falta tiempo, atender a una escuela de teología. O sea, ir a una escuela de teología y hacer un verdadero doctorado en teología. Estaría ¿Por qué? padre. Porque muchas de las cosas que sé, pues es, como dicen, estudiando por mi cuenta, ¿no? Ujú, Pero hasta en la teología hay una metodología sí. para estudiar las cosas. Ujú. Entonces, esa es una de las cosas que, ¿por qué? Porque estoy seguro que si llevara estudios así, pudiera hacer todavía las cosas mejor. Y yo creo que una de las cosas que debe intentar el hombre es cada día hacer las cosas un poquitito mejor. Ok. Ujú. Primero Dios, así será. Y que tenga oportunidad de encontrar este momento de profundizar en la teología, que yo espero verle no solo dando clases en el Politécnico, sino también dando clases en algún instituto teológico compartiendo acerca de la fe y de la convicción y de la enseñanza bíblica. Primeramente Dios, así sea. Doctor, una pregunta más obligada. En Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe. Nos habla de algunos de los personajes bíblicos que dieron como testimonio en su fe, en su devoción a Dios, y están escritos sus nombres ahí. Si usted tuviera que escoger, doctor, alguno de estos personajes con alguien con el que se pueda identificar, que refleje quizás su personalidad, su fe, la actitud, ¿quién de estos personajes? A lo mejor no solamente de Hebreos 11,
a lo mejor de toda la Biblia, alguien en el que usted se identifique y que diga, yo tengo identidad con este personaje y por qué, si tuviera que escoger alguno de todos. Mire, si yo tuviera que escoger alguno de todos, yo quisiera ser como Pablo. Ujú. Sé que es uno de los más difíciles, ajá, Sí. pero ¿por qué? Porque es una persona, definitivamente no podría ser como Pedro, porque mi carácter no es como el de Pedro, impulsivo, como era él, no, no, definitivamente, ajá, no es así. Tampoco podría ser que fuera así como Juan, ¿no? Ujú. No creo, pero me sentiría yo más como el apóstol Pablo, ¿no? En ese sentido. El problema es que me falta muchísimo. O sea, a la hora que me mido con respecto a él, sé que me falta pues todavía muchísimo camino por andar, pero era una persona que por sí sabía mucho, que le gustaba de continuo seguir formándose, de continuo seguir estudiando. O sea, no se contentaba con lo que sabía, sino que, que, que iba más allá. Sí, Entonces yo profundizaba me más. identificaría y profundizaba más. Entonces, ese es en el primero en el cual yo pensé. Ok. Ujú. Me llama la atención algo. Pablo tenía un carácter firme, un carácter Sí, fuerte, no, no grosero, no, 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 pero no era firme. agresivo, era firme. Y esa firmeza de su carácter le hacía tener esta claridad en la elocuencia de sus palabras. No divagaba, tenía una claridad en lo que decía. ¿Le parece que el apóstol Pablo, yo entiendo, claro, en la voluntad y en la soberanía de Dios, entiendo lo que el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Pero me hace pensar en que si hubiera sido necesario que Pablo quedara más años, que le faltó por escribir más libros, más cartas, ganar algunas más almas o establecer algunas otras iglesias y quizás contaríamos otra historia de la iglesia romana en lugar de la que se cuenta ahora. No, no, Ujú. no siente como que le hubiese faltado más tiempo. Pues uno puede pensar desde un punto de vista humano que sí, porque dice uno, bueno, ¿por qué se murió a tal edad? Pero, pero uno tiene también que pensar que los tiempos están establecidos no por el ser humano, sino por Dios. Ujú. O sea, si Dios permitió que muriera en ese momento, fue porque estaba determinado para él morir precisamente en ese momento, porque además ¿cómo podríamos decirlo? El efecto que provocó sobre lo que vino Ujú. como iglesia fue tremendo. Sí. Ajá. Fue realmente tremendo. Entonces, yo creo que cuando una persona muere, no podemos decir que murió antes o que murió después, sino, sino que Dios así lo determinó, que ese era el momento preciso y exacto para que esta persona muriera. Y lo que probablemente, pues, lo que faltaron a lo mejor fueron discípulos Exacto. de él, ajá, que continuaran, que bueno, sí se tienen ahí cuando leemos los libros de los postdiscípulos, por decir algo, hay algunos muy buenos realmente, cuando lee algunas de las obras de los primeros, eh, de los discípulos, Sí. pero probablemente no se sabe mucho, al menos en lo que yo he visto, que Pablo haya tenido, aparte de Timoteo, ¿no? Claro. Que fue uno de ellos. Pero ¿cuántos libros escribió Timoteo? Así es. Ajá, esa parte, ¿no? Más bien él escribió a Timoteo, porque necesitaba que lo motivara, porque Timoteo se sentía descorazonado. Precisamente ahí vemos un caso de descorazonamiento y le decía, no, mira, al contrario, sirve más como soldado, sigue Sí. echando ganas, ¿no? Enseña. O sea, si te sientes, tú enseña, sigue orando, actúa como un deportista,
actúa como un soldado, ¿no? Sí. Entonces, más bien, entonces probablemente ahí se faltó. Quizás eso me lleva a la última pregunta, doctor. Me hace pensar en la preparación de la siguiente generación. Si estamos, como en el caso de Pablo, que hizo su mayor esfuerzo al formar nuevos discípulos, transmitirles el conocimiento, el hambre, el ímpetu que él tenía para compartir el mensaje del Señor y preparar una siguiente generación. Por supuesto que entra lo que mencionaba usted hace un momento, somos agentes libres y por más esfuerzo que haya hecho Pablo de preparar a la siguiente generación de discípulos, cada uno era un agente libre con voluntad propia y hizo lo que mejor pudo y eso hoy nos permite a nosotros conocer el mensaje del Evangelio. Pero nosotros como una generación, considerándome yo dentro de esta generación en la que usted camina ya como alguien que está transmitiendo el conocimiento, que está transmitiendo la experiencia, ¿qué le diría a esta nueva generación que tiene oportunidad de escucharle hoy o que le va a escuchar quizás después de esta transmisión en vivo? ¿Qué le diría a esta nueva generación en cuanto a su búsqueda, su hambre y su conocimiento respecto a Dios y también en lo secular? ¿Qué consejo le daría? Comencemos de atrás, o sea, de lo secular para acá. Esa es la más fácil, ¿no? De lo secular para mí es muy sencillo, porque continúen estudiando lo que se aprende en la escuela, nada de lo que se aprende en la escuela es vano, nada. A lo mejor uno dice, ¿para qué sirve esto? Tarde o temprano eso que aprendiste, ese curso de matemáticas, de física, de aquello, te va a servir en la vida. Ujú. Entonces, el conocimiento es una parte. La otra es desarrollar habilidades y capacidades. Aprender a hablar idiomas. Esa parte es fácil. Uh -huh. En la parte espiritual es donde está lo interesante, ¿no? En la parte espiritual, ahí es donde la gente debemos de buscar algo similar y debemos de recurrir a conocer a Dios. Y la manera de conocer a Dios está en la Biblia. Uh O sea, -huh. si nosotros queremos conocer a Dios y sus, este, y sus características, sus atributos, ahí están escritos en la Biblia. Entonces tenemos que aprender. Lo primero es conocer a Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Leyendo la Biblia, meditando alrededor de ella y haciendo lo que dice. Eso es lo primero. Lo segundo es ver cómo eso que estoy yo aprendiendo lo puedo aplicar primero en mi vida y luego después alrededor mío. En lo que dijo Jesús, ¿no? Amen a los demás como yo os he amado a ustedes. Entonces, yo sé que no es fácil, a vivir una vida de sacrificio por los demás. Ajá. No, no amándome solamente a mí mismo. Por eso dice, amando a los demás como a ti mismo, ¿no? También se vale amarse a uno mismo, sí, pero no solo a uno mismo, sino ser uno un egoísta. Uh -huh. Entonces, agarrar la palabra, aplicarla en uno mismo para que uno vea qué es lo que Dios quiere uno para uno y luego aplicarla hacia los demás, aplicar las enseñanzas, no quedárselas, ¿no? Que ese fue, en mi opinión, el error, por ejemplo, del pueblo judío, que Dios les revela la palabra y se la quedan para ellos, no la transmiten al mundo. Entonces, el peor error que puede haber en la iglesia es guardarse la palabra. Ya eres salvo, tú eres salvo, ¿y qué? No, no eres salvo no solamente para que vayas al cielo, sino para que le sirvas al Señor. Uno es salvado para servirle al Señor, no solamente para estarse ahí sentado y tener un número de inventario, ¿no? Claro. Aparecer en la foto nada más, ¿no? Aparecer en la foto, ¿no? Sí, doctor, de verdad estoy muy agradecido por su tiempo. Gracias, entendemos que su agenda está muy saturada y la disposición y la generosidad con la que usted nos ha concedido esta entrevista, de verdad que es un privilegio. Y ha sido una oportunidad maravillosa poder platicar con usted y tener esta conversación para poder llegar a otras personas, para poder compartir su vida de fe y que pueda su testimonio edificar a quienes nos escuchan. Gracias, doctor. Sí, ¿me permite tantito? Claro, adelante.
Sí, es regresar el saludo a las personas que yo conozco, a varias de las que me mencionó, las conozco muy bien Ok, y quiero precisamente devolverles el saludo. Los conozco desde hace 30 años. A Maritza la conozco muy bien. Crecimos juntos allá en la iglesia junto con su esposo David, que ya falleció hace algunos años. A los hijos del hermano Oscar los conozco desde pequeños, a todos. Ajá. Entonces yo los vi crecer y llevamos una excelente amistad, por ejemplo, con ellos, pero conozco también a otros siervos de Dios en otras iglesias. Por favor, que Dios me los bendiga a todos mis hermanos, que la bendición de Dios esté en sus vidas, y que el Señor continúe utilizándolos como hasta hoy los ha estado utilizando y estamos para servirle al Señor. Cuando guste, hermano Atzayacal, de nuevo invitarme, ya sabe, estoy en la mejor disposición para platicar de otro tema específico. sí, Muchísimas gracias por su invitación. no, muchas gracias. De hecho, sí estamos por terminar esta primera temporada de Vida de Fe y Café, que es presentar el testimonio de hombres y mujeres de fe. Y después vamos a entrar a una dinámica de temas específicos, temas de actualidad, temas incluso de controversia que parecen tabúes en la conversación, pero que como hijos de Dios necesitamos poner a la mesa y necesitamos tener entendimiento en ello. Y le agradeceremos mucho que participe con nosotros en alguna de estas mesas de conversación y análisis y que pueda estar en un tiempo de charla con nosotros, doctor. Con todo gusto, es Pastor Atzayacal. Pues muchas gracias, doctor. Le agradezco su tiempo, le enviamos un fuerte abrazo hasta donde está y le agradecemos la bendición de poder haber charlado con usted esta noche. Gracias. Hasta luego. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Gracias, hermano. Bendiciones. Hasta luego. Ven, hasta luego. Pues queridos amigos, les agradecemos mucho este tiempo y esta conversación. Gracias por haber estado con nosotros a través de Vida de Fe y Café. Les enviamos un fuerte abrazo y les esperamos la próxima semana. Tendremos otro invitado el próximo sábado y será una charla muy interesante. Así es que nos vemos el próximo sábado. Les enviamos un fuerte abrazo. Como saben, todos ustedes, esta conversación con todos nuestros invitados es altruista. Nuestros videos no están monetizando porque no queremos y no estamos buscando eso, sino queremos compartir con todos ustedes este enriquecimiento en estas conversaciones que tenemos con todos nuestros invitados y amigos, hombres y mujeres de fe que nos dan testimonio de lo que Dios ha hecho con todos ellos. Gracias a todos, les bendecimos y nos vemos en la próxima transmisión. Bendiciones y hasta luego.